Todos tenemos un jefe malicioso, ese tipo de persona que no necesita gritar para destruirte, simplemente necesita que su presencia en la oficina sea tan pesada como el plomo. Durante 10 años, en la oficina 402, aprendimos a vivir bajo esa sombra. Aprendimos a pedir permiso para respirar, a disculparnos por errores que no cometimos y a esperar, día tras día, a que el destino hiciera el trabajo sucio por nosotros. Algunos esperaban que lo despidieran. Otros, en sus susurros más oscuros en la sala de descanso, esperaban que simplemente se fuera, que una enfermedad, una jubilación o un golpe de suerte nos liberara de su tiranía. Pero el tiempo en una oficina tóxica no es lineal, es un círculo vicioso que te consume el alma. Lo que nunca nos preguntamos durante esa década fue, ¿por qué seguimos aquí permitiéndolo? Mi nombre es Alejandro, y hoy te voy a contar cómo una decisión que tomó el chico nuevo de la oficina, alguien que apenas llevaba 2 semanas con nosotros, terminó con una década de miedo y puso a nuestro jefe contra las cuerdas. En la oficina 402 el miedo no se escuchaba, se sentía. Don Héctor no era de los que gritaban, prefería el susurro punzante. Pasaba por detrás de tu silla, se quedaba ahí parado unos segundos, mirando lo que hacías, y luego se iba sin decir una palabra. Ese silencio era suficiente para que cualquiera de nosotros borrara un documento perfecto por miedo a que estuviera mal. Luego llegó Julián. Tenía esa mirada limpia de alguien que aún no conocía el veneno del sistema. Su primer día, intentó organizar una reunión de equipo para proponer mejoras en el flujo de trabajo. Estábamos todos en la sala de juntas, esperando el momento en que don Héctor lo destruyera. Don Héctor: Julián, qué entusiasmo tan joven. Pero aquí no venimos a innovar, venimos a cumplir. Si el sistema fuera mejorable, alguien con más experiencia que tú ya lo habría hecho. Vuelve a tu sitio y termina el reporte de ventas. Y por cierto, siéntete afortunado de que te deje conservar ese puesto. Yo bajé la mirada. Era lo que siempre hacía. Me convencí a mí mismo durante años de que si no decía nada, si me mantenía invisible, sería intocable. Pero al ver la cara de Julián, algo cambió en mi estómago. No era lástima. Era vergüenza. Me di cuenta de que yo no era un profesional cauteloso, era simplemente un cobarde que había normalizado el abuso. La tensión en la oficina subió a un nivel. Ya no solo se trataba de soportar a un jefe mediocre, se trataba de ver cómo día tras día ese hombre nos robaba un poco más de nuestra dignidad, mientras nosotros, en silencio, le dábamos las gracias por el sueldo al final de mes. Don Héctor no necesitaba gritar porque sabía que éramos expertos en castigarnos a nosotros mismos. Sabía perfectamente que el viernes, a las 6 p.m., era cuando más nos dolía perder el tiempo. Y ahí estaba él, ejerciendo su poder. No era trabajo urgente, era trabajo para demostrar que nuestra vida fuera de esas paredes no valía nada. Miré a Julián. Sus manos estaban hechas puños. Él no entendía que en esa oficina la justicia no existía, solo existía la supervivencia. Vi cómo don Héctor se detenía detrás de Julián, rozando el límite de su espacio personal, y le susurraba algo que lo dejó pálido. Esa noche todos nos quedamos horas extra, en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj y el tecleo frenético. Julián empezó a cometer errores, no porque no supiera, sino porque estaba agotado psicológicamente. Don Héctor aprovechó cada uno de esos errores para enviarle correos electrónicos con copia a toda la gerencia, exhibiendo su supuesta incapacidad. La tensión era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Empezamos a vernos entre nosotros con desconfianza. ¿Quién habría reportado el error de Julián? ¿Quién estaría tratando de quedar bien con el jefe a costa del nuevo? Ese es el juego maestro de un jefe tóxico. No solo nos quita el tiempo, nos quita la empatía por nuestros compañeros. Julián no sabía que acababa de encontrar la llave que abriría las puertas de nuestra prisión. Pero lo que él no sabía, y lo que yo estaba a punto de descubrir, era que don Héctor ya sospechaba que alguien estaba mirando donde no debía. No necesitaba ver la pantalla para saber qué había encontrado. El miedo en la cara de Julián era el mismo miedo que yo sentí hace una década, cuando vi algo similar. Pero a diferencia de mí, él no cerró la carpeta. Él estaba listo para imprimirla. Me acerqué y le puse la mano sobre el teclado. Alejandro, si imprimes eso ahora, serás un héroe durante 5 minutos y te despedirán antes del mediodía. Don Héctor no juega limpio, Julián. Si vas directo al consejo, él ya habrá borrado las evidencias o, peor aún, dirá que tú hackeaste el sistema para inculparlo.
Julián, ¿entonces qué? ¿Dejamos que siga robando? ¿Dejamos que siga destruyendo a todos aquí? Alejandro, no. Vamos a hacer que él mismo se obligue a dejar las pruebas al descubierto. La estrategia no es atacar, es dejar que él crea que está ganando hasta que se ahogue con su propia soberbia. Durante años mi única estrategia fue sobrevivir, pero esa noche, enseñándole a Julián cómo mover las piezas, me di cuenta de que mi verdadera arma siempre había sido el conocimiento que acumulé siendo invisible. Yo sabía cómo pensaba Héctor, porque lo había estudiado durante 10 años. Esa noche no salimos como empleados derrotados, salimos como estrategas. Sabíamos que don Héctor iba a revisar los archivos a la mañana siguiente. Si nuestra trampa funcionaba, él mismo activaría el sistema que, sin darse cuenta, enviaría una alerta de auditoría al departamento de cumplimiento. El reloj de la oficina parecía marcar el tiempo más lento que nunca. El juego estaba en marcha. La pregunta ya no era si lo atraparían, sino cuánto daño causaría antes de caer. Don Héctor, tienen 5 minutos para decirme qué es esto, antes de que llame a seguridad y los acuse de acceso no autorizado. Alejandro, no es un acceso no autorizado, Héctor. Es una auditoría interna automatizada. Lo que estás viendo en tu pantalla es la prueba de cómo durante los últimos 3 años has maquillado los resultados para ocultar el desvío de fondos. Don Héctor, ustedes, 2 empleados mediocres como ustedes, yo soy quien decide quién come y quién muere en esta empresa. Si esto sale a la luz, me llevaré a todo el departamento conmigo. Julián, ya no tienes ese poder. La auditoría no está en el servidor de la oficina, Héctor. Ya se envió de forma encriptada al Consejo de Administración y a la firma externa de contabilidad. Lo único que nos queda por saber es si vas a recoger tus cosas voluntariamente o si quieres que te saquen escoltado por la policía frente a todos tus subordinados. Aprendí que la lealtad mal entendida a un trabajo es, en realidad, una cadena que tú mismo te pones. Durante una década, esperé a que el milagro ocurriera solo, esperando a que alguien más resolviera mis problemas. Pero el cambio no llegó porque el destino fuera justo, llegó porque decidimos dejar de ser invisibles. Si hoy sientes que vives en la sombra de alguien, deja de esperar a que esa persona desaparezca. Tu carrera, tu voz y tu dignidad valen mucho más que un sueldo que te cuesta la paz mental. A veces, la única forma de que el jefe malicioso caiga es que tú decidas finalmente ponerte de pie. Gracias por ver Relatos Corporativos, historias de trabajo.